Periodista, conductor del programa radial Segunda Página en Radio App de Posadas Misiones. En CNN Tucumán, Alejandra Huespe y Sergio González, te saludamos. Diego, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Alejandra, Sergio, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, en Misiones se repitió lo que en otros distritos, salvo Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El triunfo de los oficialismos. Sí, un triunfo que se puede tomar como tal en cuanto a la parte cuantitativa, ¿no? Podemos hablar de este 28,6% que obtuvo de votos positivos en cuanto a la provincia, el oficialismo, el Frente Renovador de la Concordia Social, pero bueno, después se desprenden otro tipo de análisis, ¿no? Teniendo en cuenta de la gran fuerza que ha tenido a lo largo de estas más de 2 décadas que gobierna el Frente Renovador de la Concordia aquí en la provincia de Misiones. Hay una disminución en cuanto a caudal de votos. Es más, yo no sé hasta qué punto también podemos hablar de una victoria del oficialismo, porque ponía en el juego 11 de las 20 bancas que se renovaban en la Cámara de Diputados, y hasta el momento, con los datos provisorios, lo cual me manejo sobre todo con esto, ¿no? Datos provisorios, porque durante toda la jornada, cuando cerraron los centros, o mejor dicho, a la hora que tenía que publicar el centro de cómputo los datos, los primeros datos provisorios, bueno, hubo lo que llamamos nosotros ¿no? en política el secuestro de datos. Se tardó demasiado, eran las 12 de la noche y había algunos pequeños datos simplemente que no estaban confirmados, no eran datos oficiales, simplemente los medios de comunicación ligados al oficialismo de la provincia de Misiones eran los únicos que tenían acceso a esos datos, pero sin citar la fuente oficial, es decir, no citaban el centro de cómputo, sino eran meramente placas televisivas o trascendidos, pero nada oficializado, lo cual hizo también que se tiñera un poco el panorama con relación a los datos que te estoy dando. Más allá de este 28,6% que hoy sí, ya casi con el 98% de las mesas escrutadas y demás, que esto sí ya es el dato oficial, ¿no? Pero se tiñó, decía, ¿no?, de cierta opacidad, porque ya hay descreimiento de todas las fuerzas en cuanto a los datos y en cuanto a los votos. Es más, van a pelear voto a voto en el escrutinio definitivo que va a ser la semana que viene, pero decía, yo no sé qué podemos hablar de... A ver, aquí se está hablando en la provincia del oficialismo, está intentando instalar en la agenda mediática y pública y también a nivel nacional de un triunfo. Como decía, si de 11 bancas que pongo en juego solamente conquisto entre 6 o 7 de esas 11, y yo no sé si estaría hablando al menos de una victoria. Diego, otra cosa que se repitió también, como en otras elecciones a lo largo de este año, es la baja participación electoral, ¿no? Las personas no van a votar. Sí, tal cual. Se viene dando yo le llamo un fenómeno, ¿no? El fenómeno de apatía y también de marcarle la cancha, si vamos al tema del fútbol, a la dirigencia política toda. Pasó y viene sucediendo también en consonancia esto que ustedes dicen. Hoy tenemos el 98, casi el 99% de las mesas escrutadas y tenemos que hablar de un índice de participación aproximadamente, y ténganlo en claro esto, con el oscurantismo de las estadísticas a las cuales me estoy refiriendo de lo que ha sucedido con esto, porque a partir de mañana van a empezar las conferencias de prensa por parte de todo el arco opositor aquí en la provincia de Misiones, y están objetando desde ayer, ¿sí? Desde ayer están objetando están dando a entrever que los datos no han sido claros, no coinciden ciertas actas de las mesas con los votos y demás. Por eso digo que vamos a tener que esperar el escrutinio definitivo, pero a nivel de participación sí, es escaso en comparación a lo que es la media nacional, ¿no? 55% Misiones tenía para estas elecciones legislativas que vivimos en el domingo de ayer, tenía habilitado más de 1.200.000 personas que asistan a votar. Bueno, casi la mitad ignoró directamente a toda la dirigencia política de la provincia de Misiones, tanto oficialistas como opositores. Esa es la realidad, lo que viene marcándose y dándose este fenómeno de apatía con relación a la política, y también eso tendrán que tomar nota tanto de los oficialismos como de las oposiciones, ¿no? Y en particular en Misiones, ¿por qué la pérdida del caudal de votos del Frente Renovador?
Yo ayer analizaba, y mirando los datos y también a ver, la pérdida fue por una oferta electoral que no ha cautivado, que no ha generado empatía, y en una de mis últimas editoriales yo decía, ¿no?, en el programa, que le iba a pasar factura, porque, a ver, teniendo ley de lema, nosotros somos una de las pocas provincias que todavía practicamos la ley de lema, entonces te permite tener un sinfín de candidatos, pero también la oferta que puedan tener en cuanto a propuestas es muy diversa, muy amplia, entonces se termina perdiendo el mensaje, no llega el mensaje al electorado, porque tenés tantas ofertas y muy variadas, algunas buenas, otras propuestas muy malas, pero son pocas, porque te terminan quedando en el inconsciente, pocas al momento de ir a votar. Entonces, a tanta oferta, decís, bueno, no sabes qué hacer, y se generó ese mar de incertidumbre, y donde también se dedicaron a pelear, porque el oficialismo aquí, el Frente Renovador, tiene una buena llegada, pero después claramente lo que sucedió, ¿se acuerdan en senadores con ficha limpia y los dos senadores misioneros? Bueno, a partir de ahí hubo una especie de cortocircuito, pero tenía una muy buena relación con la Libertad Avanza a nivel nacional, y aquí la Libertad Avanza también ensayaba sus primeras armas, entre comillas, no metafóricamente digo, desde lo político, saliendo al terreno con lista propia. Entonces, eso también le restó muchísimo esa ruptura, si se quiere, tanto mediática y comunicativa, entre Carlos Eduardo Rovira, que es el conductor del Frente Renovador hace más de 25 años aquí en la provincia, y el presidente Javier Milei, al cual de alguna u otra manera Rovira obligó a salir a dar una nota y a mostrar su teléfono, negando que lo haya llamado en su momento para votar ficha limpia o que vote los senadores y Rovira de una manera en el Senado y que caiga el proyecto de ficha limpia. Digo, todo eso fue lo que sucedió aquí en la provincia de Misiones, y creo que eso le ha jugado al oficialismo, ese cortocircuito casi a fines de la campaña con el gobierno nacional, donde tenía sus propios representantes, como lo fue el ex tenista Diego Harpel aquí en la provincia de Misiones, que ahora va a asumir una banca, porque obtuvo 113.815 votos, casi el 22% de los votos aquí en la provincia de Misiones, y va a asumir una banca a partir del 10 de diciembre. Esa división de votos y de haberse peleado por quién acompañaba y quién era Milei y quién no era Milei acá en la provincia de Misiones, creo que le ha pasado factura al momento de ir a las urnas, y esa incertidumbre al oficialismo provincial. En relación a la opacidad que estabas mencionando recién, Diego, trascendió esta cifra, ¿no? Que en el momento del conteo de los votos, en vez de dar 100%, daba 103% el resultado, y ya se está hablando en redes sociales de fraude. ¿Hubo alguna presentación de alguna de las fuerzas para impugnar o algún movimiento de ese tipo? Mira, hasta el momento no ha habido formalmente. Sí se han expresado, saben que también, a ver, eso también tenemos que ser muy claro, ¿no? Yo siempre digo, hay que ser coherentes y acompañar las denuncias del caso, no solamente por las redes sociales. Y esto también no para los candidatos, y si realmente queremos cambiar la política, tenemos que hacer las cosas de manera seria. No hay presentaciones formales ante el Tribunal Electoral y demás. Sí ha habido algún que otro problema, pero dentro de todo en ese aspecto se fue dando, de la jornada del sufragio se fue dando de manera muy tranquila. Sí aparecieron después este tipo de opciones, ¿no?, en redes sociales y demás, algunos, por eso digo, mañana va a empezar las distintas conferencias de prensa de los arcos opositores, de los partidos opositores aquí en la provincia de Misiones. Ya van a empezar a objetar de manera un poco más seria, o no, según como les convenga claramente, ¿no? Porque algunos van a meter varios diputados. Hay que ver el sistema DON, que es el sistema al cual se determina las bancas, pero insisto, la cantidad, ¿no?, de bancas que le corresponde a cada uno en la Cámara de Diputados, pero en fin, claramente, no sé si hablar de fraude, pero al menos los datos estaban, como decías, ¿no?, 102, 103% en un momento,
se ha tenido de ese manto de oscuridad donde no está bueno para la democracia, no está bueno para la participación y no está bueno para la ciudadanía, que se ha tejido ese manto de sospecha. Entonces, aquí habrá que brindar, tanto del oficialismo y de la oposición, seriedad en el caso, y por eso digo, ser cautos. El 12 de junio empieza el escrutinio definitivo, se van a ir constatando las actas con las urnas y demás, así que a partir de ahí yo creo que recién podríamos empezar a hablar, si no coinciden las actas con los votos al momento del conteo definitivo, creo que ahí sí podríamos empezar a hablar de otra cosa, pero hasta el momento soy cauto, no hablo de fraude, sí quizás de lentitud en cuanto a la distribución de los datos, la concentración de los datos para medios amigos, es decir, afines al oficialismo, pero de fraude creo que todavía no podemos hablar, simplemente decir que los datos no estuvieron, o mejor dicho, el centro de cómputos no estuvo a la altura de las circunstancias. Recién nos decías, Diego, había una pelea para saber quién representaba a Milei en la provincia. Para las de diputados nacionales, para las elecciones nacionales, ¿cabe una confluencia del oficialismo con La Libertad Avanza? Y mira, yo analizando el discurso ayer de lo que ha dicho en la Casa del Militante, que la Casa del Militante sería el búnker del Frente Renovador de la Concordia Social, donde al terminar siempre sucede esa reunión con los militantes, se habla el conductor Carlos Eduardo Rovira con el gobernador actual Hugo Pasalacqua, y bueno, y la mesa chica, le llamamos nosotros, ¿no?, de la renovación, con los medios de comunicación. Ayer en el discurso, en la locución de Carlos Eduardo Rovira, llamó a trabajar a todo el arco opositor. Eso nunca sucedió después de unas elecciones. Siempre Eduardo Rovira se mostró triunfador, triunfante en cada una de las elecciones. Ayer por primera vez en su discurso con esas palabras, y creo que con eso respondo lo que me consultas, que ha llamado a trabajar a todos de manera conjunta por el bien de la provincia de Misiones, marcando quizás una diferencia con las políticas nacionales. Y aquí siempre el oficialismo misionero tiene un eslogan, que es, ¿sí?, pensar siempre en las políticas misioneras. El misionerismo simple, ¿no? Bueno, llamó al arco opositor, rarísimo, quizás sabiendo estos números que decía yo, ¿no?, que de 11 bancas se estén perdiendo entre 4 o 5 bancas en diputados, y que rápidamente, a escasas horas de haberse cerrado las elecciones, que en su primera intervención con la prensa, Carlos Eduardo Rovira llame al arco opositor a trabajar de manera conjunta por el bien de los misioneros, creo yo que puede darse esa consonancia y esa sintonía fina y esa unión entre La Libertad Avanza y el oficialismo provincial para trabajar de cara tanto a diputado nacional como en el Senado. Perfecto. Diego, gracias por la comunicación. Buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Diego Salazar, colega periodista de la provincia de Misiones. En Habana tenemos las mejores propuestas para vos.